Grato estar con ustedes, amables oyentes, una vez más en su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña nuestro pastor Ariel Flores Morales. Muy bienvenido a estas audiciones, pastor. Muchas gracias, mi hermano Raúl. Agradecer a Dios por la oportunidad y un saludo a cada uno de nuestros amigos, hermanos que escuchan este programa. Vamos a conversar ahora a vivir como discípulos. ¿Qué es ser un discípulo? Oiga, uno quizás busque alguna definición por ahí en los diccionarios. Dicen que una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudiando o que sigue estudios en una escuela, un discípulo. ¿Qué le parece a usted? ¿Ha estudiado acerca del discipulado, me imagino? Sí. Bueno, agradecer a nuestro Dios por el énfasis que hoy la iglesia tiene en virtud y en búsqueda del discipulado. En el original, en el griego, el macetés. Yo me acuerdo cuando estábamos en la facultad, usábamos entre broma y aprendizaje, tú eres un macetés, tú eres un discípulo, ¿no? Y la lección nos enseña justamente que la educación tiene que apuntar justamente a formar discípulos. Pero para tener discípulos hay que tener un modelo, hay que tener un maestro. Y yo creo que en ese contexto Cristo Jesús nos llamó y nos entrenó para hacer discípulos. No puede haber discípulos sin educación, no puede haber discípulos sin formación. El discipulado no es solamente parecerse, no es solamente una idea, no es solamente un pensamiento. El discipulado tiene que ver con una formación de la persona en su totalidad. Creo que muchas veces podemos equivocarnos pensando que teniendo buenas acciones ya somos discípulos, pero en realidad un discípulo de Cristo tiene que pensar, vivir, sentir como Cristo, como el apóstol nos hizo un llamado, ¿no? Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, en Lucas 4:18 nos va a hablar acerca de lo que estamos conversando, el mensaje de Cristo, ¿no es cierto?, a nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué lo ungió? ¿Para qué lo va a usar el Espíritu Santo? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los endemoniados. Y aquí está la razón del discipulado, dice, y a predicar el año agradable del Señor. Yo quiero compartir algo, ¿no? En la semana especial que hubo con el pastor Robert Costa, una amiga fue invitada a la iglesia, la amiga Erika Cid, hoy ya comparte, participa en las actividades de la iglesia. Y en esa semana la llamábamos, la saludábamos, y expresó algo muy lindo. Dijo así: sabe, pastor, que desde que comencé a reunirme, comencé a participar, quiero destacar algunos puntos que ella mencionó. Dijo: me he sentido como en casa. Es extraño, me dijo, pero me sentí muy grata, me sentí cómoda. Lo segundo que destacó, dijo, sabe, pastor, que escuchar la palabra tan clara del pastor Robert Costa, no sé qué pasó, me dijo, pero está dando más buena onda, me dijo. Es como que los problemas se me acabaron, me dijo, y mi hija, mi esposa me dijeron que estaba distinta. Y fíjese que Lucas nos hace ese llamado, nos hace el llamado de dar paz, de dar tranquilidad, de liberar, de restaurar, de sanar. En el contexto de la iglesia y la educación, Dios nos invita a eso, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Las personas tienen que ser liberadas, las personas tienen que ser restauradas. Si yo invito a una persona a mi comunidad, a mi iglesia, y no tiene la experiencia de sentirse restaurada, es probable que el discipulado que estamos haciendo tiene que ser observado, tiene que ser meditado, porque tenemos que llevar a la restauración de las personas. Estaba pensando en el texto como sigue, porque estamos hablando llamados a ser discípulos, y vivir como discípulos. Y Mm. Jesús habló este sermón, o sea, leyó la escritura. Yo estoy pensando que él se manejaba muy bien en la escritura porque no es como ahora que uno tiene textos, versículos, capítulos, libros. Allí todo estaba de corrido, ¿no? Lo que dice que Yeah. le pasaron el rollo y él lo abrió
y leyó. Eso significa que él más de alguna vez lo había leído. Una vez Sí. escuché a una persona que decía que ellos eran muy escasos recursos, Jesús, María y José, ¿no es cierto? Vivían el día, pero al parecer ellos gastaban gran dinero en comprar esos rollos, ¿no? Sí. Porque ¿dónde lo aprendí? Es interesante, las prioridades que aparecen allí en esa María que estudiamos en algún momento son extraordinarias. Y Pero ¿sí? podríamos hacer un énfasis, mi hermano. La pregunta es, ¿cuánto invierte un padre, una madre en el estudio de la lección? Uh-huh. En la matutina, en los libros. No es un gasto, es una inversión en la formación y en la salvación de los hijos y de la familia. Así que yo creo que es relevante ese punto que usted menciona, en donde la familia tiene que invertir en material, en texto, en revista, en libros, para aprender justamente. Cristo pudo hacerlo porque tanto María como José invirtieron en su formación. Exactamente. Ahora, el texto del versículo 22, no solo las palabras, porque dice mucho más, dice, y todos daban buen testimonio de él, o sea, corroboraban que lo que él decía, lo hacía. Así es. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Interesante, ¿ah? Efectivamente era el hijo de José, pero había algo más en ese hombre, en ese Jesús, en sus palabras, en su andar, en sus dichos, en los actos que hacía. Era Amén. diferente, no era un simple hijo de José. Era el Hijo de Dios. Ahora, en el deseado de toda la gente, en la página 761 dice, Dios nos llama a ser colaboradores de Cristo, a ser discípulos. La lección presenta una idea que me gustó mucho. Jesús inventó el discipulado. Ahora, Dios nos deja el desafío de proveer un tipo de lugar que puede ser la casa, que puede ser la iglesia, en donde todos puedan crecer y desarrollarse en el discipulado. Nosotros no podemos pensar que solamente tenemos que hablar, tenemos que formar. Creo que ese es un gran desafío que Dios nos pone a los pastores, a los líderes. No solamente predicarle la palabra, sino formar a la iglesia, proveer un lugar donde se desarrolle, donde se pueda crecer. Eh, y eso significa justamente es suplir las necesidades y compartir con cada uno de ellos las buenas nuevas, compartir el Evangelio. Un Evangelio que me da una nueva vida, pero que me lleva a una restauración plena en Cristo Jesús. Dice la autora Ellen White, ¿no es cierto? Escribiendo sobre esto, dice, el mundo necesita una demostración de cristianismo práctico. En vista del hecho de que los que pretenden ser seguidores de Cristo constituyen un espectáculo para el mundo incrédulo, les corresponde estar seguros de que se hallan en una relación correcta con Dios. Y ella termina diciendo, a fin de levantarse como luces en el mundo, necesitan ser iluminados constantemente por la luz clara del sol de justicia. Y ahí está la recomendación que podemos hacer. Si no nos reflejamos como el sol se refleja en la luna, difícilmente vamos a ser luminarias o luces en este mundo. Los oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación, vamos a continuar mañana. Bendiciones. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe y que podamos compartir el amor de Cristo cada día.